Lo que nosotros llamamos corregidores, normalmente en los diferentes países se le llama concejales, Sí. que generalmente son también legisladores, pero que son legisladores a nivel local, municipal. Entonces fuimos invitados a esa, eh, esa cumbre en Tennessee el año pasado. También participamos. Esa gente que están ahí son de alguna u otra forma funcionarios de su gobierno. De diferentes países. Asisten de Sudamérica, Centro Suramérica, de África, de Europa. Yo estuve en otra cumbre también el año pasado en Europa. Déjame ver si recuerdo el nombre del país, que aglutinó más de 30 países de diferentes hemisferios y 3 continentes, y más de 300 legisladores y congresistas estuvimos presentes, y también estuve presente en otra que se realizó en Washington. Estuvimos en Guatemala también. Este año se realizó una ahora en abril en Argentina, pero no pude, yo de aquí del país no pudimos asistir ninguno a Argentina, y hemos participado en bastantes cumbres, precisamente preparándonos, recibiendo orientaciones, recibiendo apoyo de diferentes instituciones que están luchando por los principios y valores que nosotros también luchamos en nuestro país. El lugar donde fuimos fue a Budapest. Sí, Hungría. A Hungría, Budapest, en el año pasado. Fue uno de los sitios donde hemos estado. Y como tú sabes, hay una agenda que es una agenda para controlar y gobernar al mundo, destruir la vida, matar a los no nacidos antes de que nazcan en el vientre de la madre, destruir la familia, destruir la iglesia, pero también destruir las nacionalidades, las sociedades. Esa agenda mundial quiere que... ¿Impuesta por quién? Por un grupito que gobiernan el mundo y que quieren que nadie tenga vínculos nacionalistas. Las fronteras, ellos quieren abrirlas de modo que el mundo sea uno para gobernarlo a su antojo. Promovida por la ONU, líder. La ONU está es parte de todo eso. El papel. George Soros sí. Y otros son los que están al frente de eso. El papel que están jugando los cristianos en la política. Vemos cada día que un gran número de cristianos de las distintas denominaciones incursionan en la política. Aquí en el país también podemos citar algunos casos, pero la política y el hombre cristiano, ¿cómo se conjugan? Mira, yo creo que sí. Nosotros o nos involucramos o tenemos que dejarle el país o los países a los corruptos, los perversos, los malos, los narcotraficantes, porque la verdad es que si nosotros, los hombres y mujeres de principios, de ideales de bien, no nos involucramos en política, entonces quienes nos dirigirán, quienes nos gobernarán, serán los que van a la política, que van a las posiciones a llevar agendas que son dañinas y contrarias. Pero yo quiero decirte que gracias a Dios no soy ni un político enganchado a evangélico o a religioso, vamos a decirlo así, porque Sí. ni tampoco soy un religioso enganchado a político. ¿Por qué? Porque estoy en política desde antes de nacer. Mi madre, Eustaquia Gil, cariñosamente Doña Negra, que falleció el año pasado, en el año 1963, estando embarazada de mí, fue regidora en el gobierno de Juan Bosch, en mi ciudad natal de Higüey.
Mi papá peleó en la guerra del 65. Luego fue diputado en el gobierno de Antonio Guzmán, fue gobernador de la provincia, el gobierno de Salvador Jorge Blanco. O sea, toda la vida nosotros hemos estado en política. Yo fui precandidato a regidor en el 2005. En el 2009 gané la convención del PRD y fui candidato a diputado en el 2010. En el 16 había una situación, tuve que retirarme porque no había espacio para hombres. Se puso a mi hermana, la doctora Dominga Ogando, como candidata a diputada y ahora en el 20 hemos ganado. Esa es la parte política. Pero la parte cristiana, yo me convertí al evangelio en el año 1983. Pero mi familia, por vía de mi madre, es una rama católica al punto de que Monseñor de la Rosa y Carpio es primo hermano de mi madre, o era primo hermano de mi madre. Entonces, nosotros tenemos raíces profundas, tanto en el catolicismo como en la iglesia cristiana evangélica. Entonces, por esa razón, mi vínculo con la política se ha hecho de una manera natural y fácil. En la Cámara de Diputados a la que usted pertenece, ¿se pueden contar los que son diputados que son así evangélicos, cristianos, religiosos? Hay entre 15 y 18, hay otros que han tenido vínculos muy cercanos, que han sido criados en hogares evangélicos, otros que han sido evangélicos y ahora no están muy comprometidos, pero que siguen respetando las tradiciones cristianas, los principios y valores. Pero también hay un buen grupo de más de 60, 70 católicos que profesan la fe católica, pero que son hombres y mujeres que están comprometidos con luchar a favor de la familia, a favor de la patria, a favor de la vida, a favor de la iglesia. Ahí tenemos al diputado Elías Wessing Chávez, que ha estado en este programa, que es un hombre bastante religioso. Eso influye a la hora de... Él es cristiano reformado también. Él es cristiano reformado. De bautista reformado. No tan fuerte, la iglesia a la que él asiste es, nosotros somos más... abrazamos más la confesión de fe de Londres de 1689 que la iglesia de ellos, pero tenemos muy buenas relaciones la iglesia a la que él asiste y la nuestra, y la verdad es que ellos tienen una doctrina excelente y muy buena. El número de diputados así de ascendencia o descendencia religiosa influye a la hora de elegir, por ejemplo, en proyectos como no aprobar el aborto. Exactamente. Mira, el Código Penal, que lamentablemente fue rechazado el año pasado, nosotros teníamos 103, 104 diputados que habíamos firmado un documento comprometiéndonos con esos principios. Y habían dos artículos que uno de ellos lo habíamos consensuado y lo habíamos arreglado. Pero el otro, el que habla de la discriminación, se le introdujo la palabra discriminación por preferencia sexual. Sí. Y decía que negarle un servicio a alguien por su preferencia sexual, eso era discriminación y conllevaba prisión. ¿Y qué sucedió? Nosotros preferimos no aprobar el Código Penal, porque si se aprobaba con esa cláusula, imagínate que una pareja de homosexuales vaya a una iglesia a solicitar el servicio de que los casen, y el cura, sacerdote o el pastor diga no, nosotros no casamos o pareja de homosexuales, le está negando un servicio. Imagínate, ya ese líder religioso va preso. Sí. Entonces nosotros preferimos no aprobar el código con esa cláusula tan dañina que podía causar muchos problemas en el país. Y eso solamente para ponerte un ejemplo, pero hay muchas cosas en las cuales nosotros
influyen. hemos estado luchando para que las cosas que se aprueben en la Cámara sean lo más justas y equilibradas posibles. La iglesia, como ente, está todavía con suficiente poder como para impedir, esto es en materia de educación sexual en la escuela dominicana. Vemos esta semana que salieron unas cifras bastante grandes de adolescentes, niñas embarazadas, de niñas y niños, vamos a decir también, porque en unión temprana, y se dice que la iglesia católica, que es la más influyente, diríamos, es un obstáculo para permitir que la educación de la República Dominicana se pueda dar educación sexual. Mira, yo en el año 2010, en el 2010, yo aprendí algo, porque nosotros, los religiosos, nos matamos, nos vivimos discutiendo por las cosas que nos dividen, que son las mínimas. Pero sin embargo, las cosas que nos unen son mucho más y más poderosas